Hola, con este video comenzamos el capítulo 8 titulado El sistema verbal. Importante darse cuenta que en el capítulo 6 miramos la morfología de los verbos, pero ya a partir del capítulo 8 comenzamos, y bueno, perdón, en el capítulo 7 miramos la morfología de los distintos, las distintas formas verbales. Luego en el capítulo 6 comenzamos con la sintaxis, ¿no? La parte de sintaxis, entonces mirando las diferentes estructuras de las oraciones. Siguiendo con la sintaxis, en este capítulo 8 titulado El sistema verbal, no vamos a estar mirando la morfología de los verbos, lo que vamos a estar mirando es la función. Entonces, las distintas formas, conjugaciones, pero con un enfoque en su función dentro de una oración. Vamos a hacer los apartados 8.0 a 8.2 en este video. Y con el 8.0 comenzamos repasando un poco estos conceptos de TAM o este concepto de TAM, tiempo, aspecto y modo. Un repaso, el tiempo es la manera en que el hablante quiere presentar el acontecimiento, ¿sí? Entonces, si el hablante quiere presentar el acontecimiento como algo que ocurre en el momento de habla o algo que ya había terminado antes del momento de habla, etcétera, etcétera. Con el aspecto mayormente nos enfocamos, esto es un poco reductivo, lo de aspecto, acción completa e incompleta, pero es la diferencia binaria, digamos, o la distinción binaria en aspecto es si una acción se puede presentar o si el hablante está conceptualizando el evento o el acontecimiento como completo o incompleto. El modo es la actitud del hablante sobre la realidad o irrealidad de la situación o del acontecimiento o del evento. Entonces, en su espacio conceptual, si el hablante ha aceptado esta situación o este evento como real o como irreal. Así que en la página 257 del libro, la figura 8.1 nos presenta con un esquema de las distintas formas verbales según tiempo, modo y aspecto. Vemos los tres tiempos, tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. En cada uno tenemos un ejemplo de un verbo conjugado en tal tiempo. Estamos con las formas verbales simples. Luego vamos a ver las formas compuestas, pero por el momento estamos con las simples, ¿sí? El futuro pues se queda con tiempo futuro y ya está, no tiene más subdivisiones. El tiempo presente se divide en el modo indicativo y el modo subjuntivo. Entonces aquí indicativo habla, modo subjuntivo hable. Y luego el pasado también tiene esta misma división o subdivisión de modo indicativo y modo subjuntivo, pero dentro del indicativo, ya que tenemos el pretérito y el imperfecto, se divide en el aspecto pretérito o lo que es más apropiado es aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo. Ahora, chicos, el aspecto se manifiesta en muchas diferentes maneras en la sintaxis y en el discurso de una oración. Aquí el aspecto de perfectivo e imperfectivo se manifiesta en la conjugación, ¿no? de la forma verbal, pero el concepto de aspecto no es limitado simplemente a un sufijo verbal y vamos a ver instancias en las próximas secciones donde podemos ver
manifestación de aspecto en diferentes partes de una construcción verbal. Tomando cada uno individualmente, entonces, el tiempo pasado tiene esta distinción entre el pretérito y el imperfecto, como le dije, la verdad. El tiempo presente no va a tener una distinción de aspecto, entonces le digo la verdad, y el tiempo futuro, aquí ejemplo, le diré la verdad. El tiempo verbal, esto es muy importante, el tiempo verbal no siempre va a corresponder a la referencia temporal, ¿ok? ¿Qué significa esto? Podemos tener una forma conjugada en un tiempo verbal, pero con una función diferente. Vamos a ver este ejemplo en un momento. Entonces, algunas lenguas van a tener una distinción binaria entre tiempo pasado versus no pasado. Algunas lenguas ni tienen un futuro. Sí, entonces hay que prestar atención realmente a qué es la función de la forma. Vamos a ver eso en un momento. Yo pensaba que íbamos a llegar a eso ahora, pero todavía no hemos llegado. Just keep that in mind. Forma, función, no siempre son la misma cosa. Ok, aspecto. Entonces hemos visto perfectivo, imperfectivo es la gran distinción de aspecto en español. El imperfectivo nos indica una acción incompleta. Ahora, this can be a little bit misleading, right? Because if you say, todos los veranos íbamos a la playa, una persona puede decir, bueno, but you're not going anymore. So since you stopped going to the beach every summer, that action is in fact complete, ¿no? Think about it as the focus. El aspecto es el enfoque que el hablante quiere darle al evento. Entonces, si aquí pone el íbamos, ¿no? El enfoque aquí es algo en repetición, ¿no? Algo habitual. Entonces, el aspecto es imperfectivo porque nos estamos enfocando en el desarrollo o la repetición de esta acción o de este evento, not in its completedness, ¿no? Entonces, el imperfectivo no significa que al final la acción no fue completada. It could be that action in the end was over and ended up being finished, especially if you're talking in the past tense, right? But it's that the speaker's focus is more on the development or repetition or habituality or of the action. ¿Ok? Entonces, esto es el aspecto imperfectivo y se manifiesta en español con la forma del imperfecto en indicativo. Todos los veranos íbamos a la playa. El aspecto perfectivo es lo que el hablante usa para enfocarse en el aspecto completado de la acción. Entonces, cuando un hablante quiere comunicar al oyente que la acción se percibe como, it's like it's boxed in, right? So this action could have been repeated 500 times, but now we're looking at it as something that is over and done with, completed. Usamos el pretérito para dar este enfoque. Entonces, miremos este ejemplo. El verano pasado fuimos a la playa, ¿no? Pero también yo puedo decir, en mi juventud, todos los veranos fuimos a la playa. Yo puedo sustituir íbamos con fuimos en esta oración y al final lo que estamos cambiando es el enfoque. Si queremos mirar esta acción como algo incompleta en el sentido de repetición o in progress, ¿no? O en desarrollo o si queremos mirar esta acción como algo ya completado, es un enfoque. It's like taking a perspective on something,
that happened in the past. Entonces, en el verano pasado fuimos a la playa, nos estamos enfocando en la acción como algo completado y usamos el pretérito para comunicar este enfoque en la acción. Bueno, en el capítulo 9, que no me acuerdo, pero en esta clase no sé si vamos a llegar, pero en el capítulo 9 también se discute un aspecto llamado resultativo, que es una acción que viene anterior a un momento dado en el tiempo. Entonces, si yo digo, hemos ido a la playa, ¿no? El momento de hablar es hoy o ahora, y hemos ido a la playa se ve como una acción que ha ocurrido antes del momento de hablar. Y entonces el resultado de esta acción no es fuimos, hemos ido, es como un enfoque en, yes, we have gone. So the result is that it's done, ¿no? Entonces, no sé si vamos a explorar este aspecto más en esta clase porque no me acuerdo en el sílabus nuevo si vamos a llegar al capítulo 9, pero lo dudo. Luego, modo, la gran división indicativo-subjuntivo, ¿verdad? Entonces, el modo indicativo indica la realidad. El hablante ha aceptado esa acción o este evento verbal en su espacio mental como algo real. Quiero comer más tarde, ¿no? Entonces, este quiero comer está en indicativo y el modo indicativo refleja una realidad aceptada por el hablante. So the speaker has committed to this event expressed by the verb as something real in his or her conceptual space. ¿Ok? Ahora, la irrealidad se refleja en el modo subjuntivo en español, ¿no? Entonces, quiero que ustedes coman más tarde. Aquí, el verbo que está en subjuntivo es comer, coman, ¿verdad? So, I want you all to eat later. Now, you all eating later, I don't know as a speaker in my conceptual space whether that's actually reality or not. In fact, because I have no information about whether you eating later is actually going to happen or is likely to happen, coman in the subjunctive is reflecting the fact that I, as a speaker, haven't committed to you all eating later as a reality in my conceptual space. I just haven't committed to it being real. So it could happen, it could not happen, but from my perspective, I haven't committed to the reality of this action. Entonces, quiero que ustedes coman más tarde. Quiero está en indicativo porque para mí, como hablante, yo sé lo que yo quiero y esta es en mi espacio conceptual una realidad. El yo querer es real, pero el ustedes comer más tarde, no sé. Entonces yo manifiesto lo que no sé o lo que no es real todavía en mi espacio conceptual, yo lo manifiesto como un verbo conjugado en subjuntivo. Luego tenemos también el modo imperativo y estos son los mandatos, ¿verdad? The orders. Y este modo refleja la voluntad del hablante, ¿no? Sobre el oyente, ¿no? Entonces, coman más tarde. Remember I said forma, función. Entonces, aquí la forma, coman, ¿no? Es una forma de subjuntivo, right? It's the same form. Pero la función es diferente. Este coman no refleja un modo de irrealidad. No es modalidad. Esta forma coman refleja un modo de imperativo.
¿no? Refleja la voluntad del hablante. Entonces es muy importante diferenciar entre la forma, coman, que puede ser la misma forma, y la función de la forma. Hay que diferenciar esos dos aspectos, esos dos rasgos. Bueno, ahora en las secciones 8.1 y 8.2 vamos a estar mirando en más detalles las formas verbales. En 8.1 vamos a mirar el futuro y el condicional y nos vamos a enfocar más en esta diferencia entre forma y función. Now we're really getting into it, forma, función, ¿sí? Entonces, el futuro como la forma. Primero, acuérdense la diferencia entre las formas sintéticas y las formas analíticas. Recuerdan que las formas sintéticas son las formas conjugadas, las que tienen sufijos de conjugación, ¿verdad? Las formas analíticas normalmente, y se llaman también formas perifrásticas o la perífrasis verbal, las perífrasis verbales van a tener dos verbos mínimo, ¿no? O son normalmente frases, right? They're phrasal. No es un solo verbo conjugado. Entonces, en el futuro, la forma conjugada, como llegaremos a las 11, ¿no? Nos indica una referencia temporal de futuro. Esto es como el uso básico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del hablante, so the present moment of the speaker, ¿no? El momento presente del hablante, esta forma llegaremos conjugada, la forma sintética conjugada en el futuro, remos, ¿no? Re es, ¿ya? El morfema de futuro. Esto indica que la acción se llevará a cabo o ocurrirá en un momento posterior al momento de habla. So it's going to happen after the moment of speech, ¿no? So if I say now, llegaremos a las 11, my moment of speech is right now. De llegaremos, la acción de llegar va a ocurrir posterior al ahora. It's going to happen after the now, the moment of speech. Pero, okay, here we go with forma función, okay. Esta forma del futuro sintético también puede funcionar como probabilidad o conjetura, conjecture en English, ¿no? Vamos a mirar este pequeño ejemplo. Alguien toca la puerta. ¿Quién será? Entonces, someone is knocking at the door. Who could it be? Aquí tenemos una forma del futuro sintético. La forma es futuro sintético, pero la función no es futuro. ¿Quién será? Es más bien, ¿quién puede ser? ¿No? Está reflejando una probabilidad de una estimación. So the speaker is wondering or somehow calculating the probability of it being one person over another person over another person. So somehow there's something happening in the mind of, here are the possible options of people that could be knocking at this door. Let me try and, you know. Entonces, en este ¿quién será? Será, it's not gonna, it doesn't mean who will it be when I go answer, right? There could be a link, but what it means is who could it be right now knocking at the door? Entonces, la función es una de probabilidad o conjetura. La forma de este verbo es la forma del futuro sintético. La función es probabilidad o conjetura. Otro ejemplo, ¿no? La forma en esta oración, la forma verbal de este verbo en la oración, harás lo que te digo yo. You will do what I'm telling you to do, ¿no? Entonces,
like, are you actually going to do it? Right? There's a tie in there. Could be that the person's like, good luck with that. I ain't doing it. No. Entonces, este harás tiene la forma del futuro sintético, pero tiene la función de un mandato, ¿no? It's an order. Entonces, muy importante la distinción entre forma y función. Aquí vemos que el futuro sintético es una forma con 3 diferentes funciones. Ahora el futuro analítico o la perífrasis que ustedes conocen muy bien, ir más a más infinitivo. Vamos a leer el texto. Por el momento, el futuro analítico tiene solo una función y es realmente la referencia temporal del futuro. ¿Ok? Entonces, y es de hecho la más común, ¿no? Puede tener otras de estas funciones, pero por el momento su función más frecuente, like overwhelmingly frequent function, es la de la referencia temporal del futuro. Mirando ahora el condicional, vamos a tener la misma cosa, condicional sintético y condicional analítico. El condicional sintético es la forma verbal simple que tiene las conjugaciones. El condicional analítico es como el futuro analítico de vamos a leer, voy a estudiar, etc. Entonces va a tener una secuencia de un verbo, de 2 verbos y puede haber o no una preposición, por ejemplo. El condicional sintético, aquí está, haría, ¿ok? Vamos a mirar esta oración. Te dije que lo haría. I told you that I would do it. En este caso, la función de este verbo haría es el futuro del pasado. Ahora, sometimes my students struggle with this, like the future of the past, what? Imagine a timeline. Right? There are 2 actions going on here. Decir, like I told you that I would do it. So there's me telling you, that's one action. And then there's me doing whatever it is. That's another action. If you picture a timeline, okay, the sequence of events is the following. First, I told you, right? First, I told you something. And then I would do it was going to happen sometime after me telling you, right? Because otherwise it would have been, I told you that I did it or something like that. But I told you that I would do it. It means that me doing it is going to be happening sometime after me telling you. Entonces, lo he dicho en inglés para asegurarme de que ustedes entiendan, ¿verdad? El momento de yo decirte a ti que yo lo haría ocurre antes de yo hacerlo, ¿verdad? Yo hacerlo viene después de yo decirte. Entonces, haría es el futuro del pasado. ¿Por qué? El pasado es dije y haría viene en un momento después de yo te dije. ¿Ok? Entonces es el futuro del pasado. Ahora, igual como vimos con el futuro sintético, ¿verdad? La función del condicional sintético puede ser también probabilidad o conjetura, pero en este caso del pasado, ¿no? Alguien tocaba a la puerta. ¿Quién sería? Who could it have been back then? ¿No? Entonces, es la misma cosa que vimos con el futuro sintético, pero en lugar de who could it be right now knocking at the door, it's who could it have been back then knocking at the door. Entonces, es la misma cosa, probabilidad o conjetura, pero no en el presente, sino en el pasado. Así que, de nuevo, una distinción importantísima. La forma es condicional sintético,
la función es probabilidad o conjetura del pasado. ¿Ok? Entonces aquí dos formas, el futuro del pasado o la probabilidad o conjetura del pasado. Y también la forma condicional sintético puede tener la función de una cortesía en el presente. ¿Podrías acompañarme? It's like, could you accompany me, please? Entonces es una forma en lugar de puedes acompañarme, like, can you? No, podrías, like, would you accompany me, please? Es presente, it's right now. Would you accompany me right now as I go to the store? Pero tenemos una forma de condicional sintético para indicar una función de cortesía. Y mucho cuidado, esta cortesía es en el presente. Es en el presente. El condicional analítico, se me había olvidado esta cuarta función. Ok, entonces también tenemos esta forma compraría condicional sintético con una función del uso modal de potencial. ¿Qué significa esto? Si tuviera dinero, lo compraría. If I had money, I would buy it. Ok, ahora el tiempo es presente, ¿verdad? If I had money right now, I would buy it. Entonces, el uso modal de potencial significa que there hypothetically would be a potential for this thing, me buying it, this event to happen, but it's on the condition that I had money, which I right now don't, ¿no? Entonces, esta función, se me olvidó escribir que esta función del uso modal del potencial es en el presente, ¿no? Entonces, aquí estamos indicando algo al contrario, porque no tengo dinero en este momento, ¿verdad? Muy importante, entonces, con forma condicional sintético, función, uso modal del potencial del presente aquí, ¿ok? Compraría. Ahora, el analítico, ¿ok? Es la misma cosa como ir más a más infinitivo, pero este ir se conjuga en el imperfecto. Te dije que iba a hacerlo, ¿ok? Vamos a ver, este haría y iba a hacerlo es la misma función, el futuro del pasado. So, I told you that I would do it. This haría means I would do it. This iba a hacerlo means I would do it. Entonces aquí la forma del condicional analítico iba a hacerlo tiene la misma función como haría, o sea, un futuro del pasado. Yo iba a hacerlo después, futuro, de cuando te lo dije, ¿ok? La acción de yo decirte a ti viene antes de la acción de yo hacerlo. Entonces, yo hacerlo es un futuro de un pasado. Esto no es tan futuro, no tan común como el futuro analítico, ¿no? Entonces, el condicional analítico es menos frecuente del futuro analítico. Voy a hacerlo, ¿verdad? Es una forma menos común. No sé por qué. Quizás todavía los hablantes del español tienen esta forma del condicional sintético bastante frecuente en su habla y no se ha hecho todavía un cambio hacia un uso más frecuente del condicional analítico. Aquí una diapositiva de práctica muy fácil, solo para repasar esta noción de TAM, tiempo, aspecto, modo. Entonces, ustedes tienen que indicar el tiempo, el aspecto y el modo de estos verbos.
por favor, asegúrense de que miran todo el contexto. ¿Okay? Entonces, John Corominas Viñó era filólogo español nacionalizado en Estados Unidos. Nació en Barcelona en 1905, estudió filosofía y letras en Madrid, Zúrich y París, donde tenía la oportunidad de estudiar con grandes figuras de la filología. En 1948 fue nombrado profesor en la Universidad de Chicago. Ahí ha desempeñado una intensa y brillante actividad. Hoy en día es doctor honoris causa por varias universidades. Solo para practicar, ¿no? Tiempo, aspecto, modo. Ahora la sección 8.2 habla sobre el tiempo presente y el modo. Entonces, de nuevo vamos a estar mirando la forma verbal y luego su función. ¿Okay? Entonces, el tiempo presente, right? Present tense. Looks like it's so easy. What do you mean? There's a whole section on the present tense. La forma presente parece la más básica, pero al final es bastante rica en diferentes funciones. Y esto es emocionante ver que un hablante, un hablante uno solo, no, pero que los hablantes de una lengua adoptan una forma y poco a poco le dan tantas diferentes funciones, porque esto nos muestra la flexibilidad de la mente humana en términos de conceptualizar cosas y de luego cómo esta flexibilidad mental se manifiesta en una flexibilidad lingüística. Es realmente fascinante. Esto es quizás uno de los aspectos más divertidos para mí o más interesantes para mí en la lingüística. Bueno, entonces el presente es en su forma básica y en su función básica una acción que perdura hasta el momento de habla, hasta este momento, ¿no? Hasta el momento del habla, o que ocurre alrededor del momento de habla. Entonces, está en el baño ahora, aún sin el ahora, sabemos que está en el baño means that whoever is in the bathroom at the moment of speech, at the moment that the speaker is uttering this utterance, this sentence, ¿no? ¿Qué buscas? Ups, aquí este punto no debería estar. ¿Qué buscas? Misma cosa, ¿no? Es esta forma en presente. Aquí está reflejando una acción que está ocurriendo o en el momento del habla o alrededor del momento del habla. Like you can say, ¿qué buscas en estos días? Like in these days, what is it that you're looking for? Right? Entonces, it doesn't have to be that right now you're like on your knees looking under the table to see if you can find something, right? It could be that I've observed you that in the last 3 or 4 days, you seem to be looking for something. And that's why we say que la acción puede ocurrir o hasta este momento o el momento del habla o alrededor del momento del habla. Ahora, las diferentes funciones de la forma del presente. This is so exciting. Entonces, número 1, el presente describe un evento que hace referencia al momento presente. Wow, okay, maybe this one's not that exciting. But, you know, whatever. Es el uso básico. Busco el libro de álgebra, ¿no? Entonces, de nuevo, o en el momento de habla o alrededor. It's whatever the speaker conceptualizes as the present moment. I, as a speaker, can conceptualize the last 3 days of my life as present moment. And so if I tell you, like, what are you looking for these days, right? These last few days, what is it that you're looking for? Oh, I'm looking for my algebra book. No, you might not be looking for it at this very moment that I'm speaking, but I can conceptualize the present moment as a little bit wider than this very second. And so this is why we can extend the use of el presente, que lo podemos extender el uso del presente en un espacio que conceptualmente es un poco más amplio que
el momento justo, el momento del habla, ¿no? Segunda función de la forma del presente, habitual, ¿no? Entonces, el presente habitual describe eventos que no se limitan al momento presente, pero que sí llegan a repetirse. Los lunes voy a clase a las 5:30 de la tarde, ¿no? Es todos los lunes. Entonces, es una acción habitual que perdura. It continues and lasts, continues, ¿no? Hasta el momento presente. Entonces, no es limitada únicamente al momento presente, sino a la repetición de una acción hasta el momento presente. Tercera función del presente, de la forma del presente, nómico. El presente nómico indica un hecho general, como Salamanca. Salamanca, le falta una N aquí. Salamanca está situada al suroeste de la comunidad de Castilla y León, ¿no? Entonces aquí este se llama el presente nómico porque es un hecho general que no cambia, no, es algo como establecido, ¿no? Cuarta función de la forma del presente es el presente histórico. Entonces, aquí tenemos una forma del presente, pero una función de pasado, ¿verdad? El presente histórico es la forma del presente con la función del pasado. El presente histórico narra eventos del pasado para hacerlos más cercanos y dramáticos. Como por ejemplo, ayer estábamos en el coche cuando nos para la policía y me dice que le dé el permiso de conducir, ¿no? Esto ocurrió ayer y los hablantes lo hacen de una forma muy frecuente, este cambio del pasado al presente para una anécdota que ocurrió en el pasado. Like yesterday, I was driving around in the car and all of a sudden the police stops me and asks me for my driver's license. See, yesterday I was in the car driving and then the police stops me, ¿no? Misma cosa. Cambiamos a la forma del presente para acercar, to make those actions more real and more present, more dramatic. Pero al mismo tiempo, aunque la forma es presente, la función es pasada. Entonces es un presente histórico, ¿no? El presente histórico también lo escuchamos mucho en los documentales, ¿no? Como América se descubre en 1492, ¿no? Entonces, America is discovered in 1490, ¿no? Entonces, es algo que obviamente ocurrió hace más de 500 años, pero estamos usando el presente de nuevo para acercar el evento a los ojos del oyente, ¿no? Para que el evento se vea más cercano y más dramático. Luego, la forma presente con la función de anticipación, ¿no? Entonces, el presente de anticipación se refiere al futuro en su uso modal. Nos vemos el viernes próximo. ¿Qué significa esto, verdad? La forma es presente, nos vemos, ¿verdad? La función es el futuro. ¿Y por qué? ¿Qué significa en su uso modal? Nada más significa que yo como hablante, ¿no? Para mí he puesto esto en la forma del presente que es indicativo porque yo he aceptado este evento o esta ocurrencia de tú y yo vernos, yo he aceptado esto en mi espacio conceptual como una realidad. Okay. Para mí, even though viernes próximo is a week away, quizás, right? For me, this is a reality. You and I will see each other. Entonces, uso el futuro que es un indicativo. El futuro es indicativo y el presente aquí conjugado en el indicativo porque para mí, tú y yo vernos
es ya una realidad en mi espacio conceptual. Entonces, forma presente, nos vemos, forma presente con una función de anticipación o una función de futuro modal. ¿Ok? Ahora el subjuntivo del presente. Vamos a ir en las mismas líneas, ¿no? Mirando la forma del subjuntivo en presente y las diferentes funciones que se pueden comunicar con esta forma. Primero, el subjuntivo, y esto ya lo hemos dicho, se basa en el punto de vista del hablante y la manera en que este hablante presenta o reacciona a un evento, ¿ok? Puede reflejar deseo, influencia, opinión, duda, negación, pero al final el modo subjuntivo realmente es un asunto de realidad versus irrealidad. I mean, that's what you can really boil it down to, right? Entonces, si yo digo, dudo que tengas suficiente tiempo, aquí la forma del verbo tener está conjugada en el presente de subjuntivo, ¿ok? You can, like, deseo, influencia, opinión, duda, aquí está la duda en la palabra dudo, ¿ok? Pero al final, lo que refleja esta forma verbal tengas, ¿verdad? Es que desde mi punto de vista como hablante, tú tener suficiente tiempo no es parte de mi realidad. En mi espacio conceptual, tú tener tiempo no es una realidad. Entonces, voy a conjugar este verbo en subjuntivo para reflejar que en mi espacio conceptual, este evento, esta ocurrencia, esta acción de tú tener tiempo no es real. ¿Okay? Entonces, subjuntivo realmente es muy eficiente en comunicar qué es lo que el hablante tiene en su mente. Sigue la referencia temporal del verbo de la cláusula principal, aunque eso es más algo del español estándar prescriptivo, ¿ok? Es importante que entiendan es presente de subjuntivo porque está conjugado en presente, ¿no? Entonces, es importante, tenemos presente de indicativo, así que en la cláusula subordinada vamos a tener el subjuntivo en el presente. Cláusula principal es importante. Cláusula subordinada que entiendan. Entonces, es importante, es en presente de indicativo, así que entiendan, debe de estar conjugado en el presente del subjuntivo. Aquí vamos a ver la forma del pasado. Era importante que entendieran. Entonces, cláusula principal, era importante, cláusula principal, está conjugado el verbo en imperfecto, o sea, en el pasado del indicativo. Así que en la cláusula subordinada que entendieran, vamos a tener el verbo conjugado en el pasado del subjuntivo, o sea, el imperfecto del subjuntivo. ¿Sí? Entonces, esto es como la correspondencia temporal entre la cláusula principal presente y la cláusula subordinada presente, o cláusula principal pasado, cláusula subordinada pasado. ¿Cuándo se usa el subjuntivo? ¿Sí? Vamos a ver. Primero, en una cláusula subordinada nominal, recuerden, ¿no? Estas son las cláusulas subordinadas que funcionan como un sustantivo. Una cláusula subordinada nominal que expresa el deseo, influencia, opinión, coma, duda, negación de la cláusula principal. Quiero que visites este museo, ¿no? Cláusula principal, quiero. Cláusula subordinada, que visites ese museo. Y
subjuntivo aquí, visites, refleja, en este caso, deseo. El deseo del hablante, right? Al final, lo que indica, remember how I said it boils down to realidad y realidad. Al final, lo que esto indica, visites, es que yo como hablante no he incluido el evento de tú visitar el museo como algo en mi realidad. Yo no lo he aceptado como algo real. It could be that in the future, I will accept it as my reality. But by saying quiero, lo único que estoy indicando es mi deseo. No sé nada si lo vas a hacer o no. If I knew you were going to do it, I would say something like, me alegro que, o estoy contenta que, whatever, visitarás el museo o algo así, ¿no? Entonces, y eso lo he escuchado, ¿no? El uso del futuro. Bueno, segunda instancia de uso del subjuntivo en una cláusula subordinada adjetival. Right? Oh, let me go back un momento. Solo because I want to make sure you see the structure. Why is it? ¿Por qué esto es una cláusula subordinada nominal? Because quiero esto. Like you could say, quiero chocolate, quiero 3 manzanas, quiero comprar pantalones, quiero mirar la televisión, quiero helado, right? So, quiero que visites ese museo. Todo lo que viene después de quiero es un sintagma nominal, una cláusula subordinada nominal, porque tiene la función de un sustantivo. Ok, segundo uso del subjuntivo en una cláusula subordinada adjetival, donde no se puede identificar el antecedente o donde el antecedente es inseguro o inexistente. Again, it boils down to irrealidad. No hay nadie, esta es la cláusula principal. No hay nadie. Y luego la subordinada adjetival que sepa la historia verdadera aquí. Right? I could have said no hay nadie inteligente. Right? Entonces, que sepa la historia verdadera es una cláusula adjetival porque está modificando aquí el pronombre nadie. Right? Ok. Entonces, aquí, que sepa la historia verdadera, está el verbo saber conjugado en el subjuntivo porque nadie es un antecedente inexistente. No hay nadie. Nadie significa que no existe, ¿verdad? So anyway, if it doesn't exist, if a person doesn't exist, irrealidad, right? I mean, I just said it. It doesn't exist. So how could I accept someone knowing the story as reality when I just said that nobody knows it? So a person knowing the story just doesn't even exist. Therefore, it's not reality. ¿Sí? Entonces, aquí es que el antecedente, persona, saber la historia verdadera, el antecedente es inexistente. Pero a veces puede referirse o podemos usar el subjuntivo aquí para un antecedente que no se puede identificar. Again, irrealidad. If I can't identify the antecedent, entonces it's part of my not reality space, ¿no? O si no es, el hablante no está seguro de quién es el antecedente, ¿no? Entonces, no sé quién sepa la historia aquí, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos este antecedente no identificable o inexistente o que el hablante no es seguro. No estoy seguro quién sepa la historia verdadera aquí. Misma cosa. Continuando el uso del subjuntivo,
Tercer uso es una cláusula subordinada adverbial si el evento no ha ocurrido. Y ustedes se acuerdan, ¿no? Que los elementos que se usan para las subordinadas adverbiales, uno de esos era antes de que, ¿no? Entonces me voy antes de que vuelvan. I'm leaving before they come back or before they return. Entonces, ellos volver no ha ocurrido todavía, ¿verdad? Entonces, yo me voy antes de que vuelvan. Ellos no han vuelto todavía. Así que es un evento en el subordinado. Estamos en una cláusula subordinada antes de que, ¿no? El evento de la cláusula subordinada no ha ocurrido. So, irrealidad, right? Cuarto uso del subjuntivo en mandatos abreviados tras la transformación de elipsis. No se preocupen por esto de la transformación, porque recuerden que en el capítulo 6, cuando comenzamos a mirar las diferentes oraciones, yo les dije, no se preocupen por las transformaciones. Es parte de la teoría de Chomsky. Entonces, ustedes pueden simplemente memorizar esta parte, pero que vengan todos, ¿no? La parte de elipsis aquí es que en el que vengan todos, like, es un mandato because it basically means come, all of you come, ¿no? Pero la parte de elipsis, lo que no se ve es algo como quiero que vengan todos o espero que vengan todos o ojalá que vengan todos, right? Se ha elidido o eliminado la parte, la supuesta cláusula principal, ¿no? Como el quiero o espero o ojalá, ¿no? Y eso es lo que se supone con la elipsis, y se ha quedado una cláusula subordinada que ya no es subordinada, ¿verdad? Para formar un mandato, porque en este caso que vengan todos no significa espero que vengan todos. It's an extension of I hope you're coming. It's come, no? So if I'm telling you come, it's implied that I hope you come or that I want you to come, right? Entonces, la semántica tiene un enlace muy íntimo con el deseo, ¿verdad?, de una cláusula principal elidida, pero aquí la función de vengan es un mandato. El quinto uso del subjuntivo es en cláusulas principales marcadas por tal vez, acaso, quizás, ojalá. Again, keep in mind irrealidad. All of these, tal vez, maybe. Acaso, maybe. Quizás, maybe. Ojalá, maybe / hopefully, ¿no? Todo eso indica que el hablante no ha aceptado la acción o la acción verbal en su espacio conceptual real. Entonces, para el hablante, tal vez tengamos examen, no. Tengamos refleja que el hablante no ha aceptado el tener examen como algo real. Para el hablante todavía está en el espacio de la irrealidad, ¿sí? Tal vez, quizás, acaso, ¿no? ¿Acaso vaya a la tienda Juana? ¿No? Ojalá que estés equivocado, ¿no? O sea, es un deseo, pero al final es que tú estar equivocado, ¿no? Está en un espacio irreal desde el punto de vista del hablante. Quizás no llegue la profesora, ¿no? También con algo de deseo por ahí. Bueno, entonces, como siempre, si hay preguntas, en los foros de discusión no he tenido tiempo de ir a leer y contestar todas las preguntas. Les explico rapidito que
los foros de discusión para mí eran una manera de asegurarme de que ustedes estuvieran mirando los videos, formulando pensamientos, opiniones, observaciones, preguntas, etcétera. Entonces, los foros de discusión para mí fueron formulados para el aspecto de asistencia y participación de la clase. Lo que fue inesperado para mí, it was really unexpected, fueron las buenísimas preguntas y observaciones que pude leer. Entonces, cuando he tenido tiempo, lo he hecho, ir a contestar todas las preguntas que me hicieron los estudiantes. Pero en estas semanas realmente no he podido, por la cantidad inmensa de trabajo que he tenido, realmente no he podido ir a leer cada pregunta una por una y tomar el tiempo de contestarla. Entonces, si hay preguntas urgentes, tipo, I really need this question answered because it's interfering with my ability to really understand and process the material. Si hay preguntas urgentes, por favor, o me mandan un email, un mensaje por correo electrónico, o se conectan conmigo durante las horas de oficina. Si no quieren usar Skype, si Skype es problemático para las horas de oficina, don't let that stop you. Send me an email. Tell me, Skype isn't working. I can't do Skype. I mean, I've already said this before. I'm happy to do Zoom for office hours if Skype is a problem for anyone. I'm happy to give you my cell number. Me pueden llamar por teléfono, lo que sea. Entonces, si la pregunta es urgente, por favor, comuníquense conmigo y háganme saber que es una pregunta urgente a la que necesitan una respuesta para poder procesar, aprender el material. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.